Por favor no olviden suscribirse si no lo están y dejen su pulgar arriba. Gracias. No, esa era una sonrisa cobarde y vulgar que pertenecía a un demonio. Este bastardo, nunca planeó dejarla vivir desde el principio. Capítulo 16. 011. El príncipe imperial está cazando una bruja -4, segunda parte, comillas hijo de peta. Usaste Necrom antes de que pudiera terminar sus palabras, la pala la golpeó en la cara una vez más. A pesar de que la sangre bailaba por todas partes, ella no murió. El príncipe miró al aturdido y sangrante Morian antes de hablar en voz alta, no seré yo quien te juzgue, pero mis compañeros del pueblo lo harán. Luego se hizo a un lado. Incluso la chica de cabello platino soltó a Morian. En poco tiempo, los aldeanos se acercaron a ella por todos lados. Miró sus expresiones y su propia tez palideció mucho. Comillas P por favor. Siguientes repuesto rápidamente la amordazaron y luego la sacaron a rastras de la cueva. Finalmente, el grupo regresó al monasterio. El resto de los aldeanos fueron informados de sus malas acciones. El pueblo enfurecido la apedreó sin piedad. Una vez que se convirtió en un desastre, la ataron y la arrastraron de regreso al bosque antes de colgarla por el cuello y abandonarla a su propia muerte. Algún tiempo después, las bestias hambrientas que pasaban desgarraron su carne y la devoraron. 3 días después, ella misma se convirtió en zombi. Mientras todavía colgaba del árbol, se agitó desgarbadamente. El príncipe imperial miró ese espectáculo y chasqueó la lengua. Incluso si se trata de un mundo de fantasía, el escenario medieval puede dar miedo. El Morian zombificado que colgaba del cuello continuó agitándose mientras aullaba en voz alta. Sin un sacerdote para realizar su ceremonia de purificación, tendría que permanecer como un no muerto durante décadas, tal vez incluso durante cientos de años. Este era el destino que esperaba a un nigromante que confiaba en la magia de la muerte. Eso es muy malo, sin embargo. Quería saber de qué se trataba eso de la Orden Negra, pero bueno. Si tan solo poseyera la habilidad de hablar con las almas como un verdadero nigromante, eso hubiera sido muy bueno. Desafortunadamente, no fue bendecido con tal habilidad descriptiva. Sin embargo, no importaba al final del día, ya que todavía era un príncipe imperial. Después de que fue desterrado a este lugar, su influencia como potencial sucesor al trono prácticamente había desaparecido. Incluso entonces, todavía había algunas personas que hicieron un movimiento para eliminarlo, tal vez temiendo que, a pesar de su estado actual, pudiera representar alguna amenaza para ellos. Si ese era el caso, entonces ciertamente podría pensar en algunos posibles sospechosos. Tal como mis hermanos, sus hermanos de la Sagrada Familia Imperial que eran elegibles para heredar el trono del Santo Emperador, era posible que lo estuvieran apuntando. Maldita sea, qué frío de corazón. No esperaba enredarme en una lucha de poder. El príncipe imperial volvió a chasquear la lengua mientras negaba con la cabeza. Sin embargo, las cortinas del incidente de Vitus Morgana se habían cerrado con esto. Estaban en la tierra de los espíritus muertos de la frontera norte. El tiempo de la marea de la muerte, el momento en que los instintos de los muertos despertaron, se cernía sobre ellos una vez más. Charlotte se interesó en el niño al que se refieren como el príncipe imperial. Durante la defensa contra la horda de zombies y durante el funeral masivo, ella lo observó desde una distancia lejana. Escuchó historias sobre él. Uno de ellos es que, mientras ella aún estaba inconsciente, el príncipe se encargó de trasladar los restos de sus padres y sinceramente realizó su funeral. Observó en silencio al niño príncipe realizar incansablemente numerosos funerales durante toda la noche. Incluso cuando todos estaban cansados, él no descansó y siguió trabajando. Rezó con gran cuidado para que las almas muertas pudieran encontrar algo de paz en él. Más allá. Al verlo así, sintió cierta frustración en su pecho. Él era el salvador de su vida, su benefactor. Y también era otro tipo de salvador, que salvó a sus padres al realizar sus ritos funerarios. Comillas, ¿qué tipo de persona es el príncipe imperial? La pregunta de Charlotte fue respondida por las niñas mayores y las tías del pueblo. Era un magnani, un gusano, una basura irredimible, un idiota. Que se suicidó después de no poder seducir a una mujer. Todo tipo de críticas dirigidas a su dirección fueron susurradas directamente en su oído. Ella frunció el ceño profundamente después de escucharlos a todos. Esto no era lo que ella quería averiguar. Charlotte terminó mirando a las mujeres del pueblo. Bueno, parece que ha cambiado un poco desde hace 3 meses, en realidad. Sí, también. Realizó el funeral de mi padre con tanto cuidado en ese entonces. Así es,
Incluso salvó a todos esta vez, no estaban agradecidos con el príncipe imperial Nim. Y también parecían estar confiando en él también. Charlotte recordó el momento en que apoyó al príncipe Nim en la cueva. Era tan pequeño y joven. De hecho, su figura se sentía diminuta y muy ligera. Él era incluso más inmaduro que ella. Con un rostro que parecía más joven que ella. Y, sin embargo, con un cuerpo tan pequeño, luchó contra ese enorme oso. A pesar de que estaba gravemente herido, hizo todo lo posible para rescatar a la mujer secuestrada. Él es realmente muy cariñoso. Pero entonces, esa mujer llamada Morian traicionó su fe en ella. Se abalanzó sobre el príncipe niño y trató de matarlo. Charlotte intervino rápidamente para evitar que eso sucediera. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, de verdad. Cuando recuperó el juicio, ya estaba saltando en el aire, agarrando el cabello de la mujer y luego golpeando la cabeza de la mujer contra el suelo. Incluso apuntó con el cuchillo a la garganta de la mujer, casi abriéndola de par en par. Ella misma estaba sorprendida por sus propios movimientos ágiles. Era mi cuerpo así de ligero desde el principio. Al final resultó que, la mujer era una nigromante. Charlotte se enteró después de que la mujer y el príncipe imperial conversaran un rato. Charlotte no podía entender de qué estaban hablando, pero estaba segura de que esta nigromante estaba apuntando a la vida del príncipe. Y para ese propósito, muchos aldeanos tuvieron que morir. El príncipe imperial no perdonó a esa persona. Al final, Morian fue colgada del cuello en el bosque mientras aún estaba viva. Fue un destino verdaderamente espantoso. Así es como este incidente llegó a su fin. Charlotte y el resto de los aldeanos comenzaron a reconstruir el pueblo y cazaron a los zombies que aún no se han encontrado. Luego, ayudaron al príncipe imperial a realizar los funerales de los muertos. Cuando la situación se normalizó un poco, el granjero Grill vino a hablar con ella. Charlotte, si te parece bien, ¿por qué no te quedas en mi casa? Él sonrió torpemente mientras le preguntaba. Ya no tenía dónde quedarse, y por eso asintió con la cabeza para expresar su consentimiento. Pero aún así, miró en dirección al príncipe imperial en el monasterio. Comillas, ¿hay alguien allí ayudando al príncipe imperial Nim? Comillas, ¿ayudando a su alteza? ¿Qué? ¿Te refieres a un cuidador de tumbas? Ella sacudió su cabeza. No solo se refería al papel de cuidadora de tumbas, sino a alguien que limpiara el monasterio, lo administrara y realizara otras tareas diversas. No era un entorno así demasiado implacable para que un joven príncipe viviera solo. ¿No debería alguien al menos intentar echarle una mano? Ah, ¿quieres trabajar como sirvienta? Charlotte asintió con la cabeza en respuesta. Pero Grill formó una expresión preocupada en su rostro. La cosa es que los paladines nos dijeron que no pusiéramos un sirviente cerca de él. La razón es, porque era un Mangnani, fue desterrado para que su personalidad pudiera cambiar para mejor. Los paladines dijeron que tener una sirvienta solo haría que el niño se volviera aún más arrogante, en lugar de reflexionar sobre su pasado y arrepentirse por ello. Grill reflexionó sobre la situación por un momento antes de dirigirse a Charlotte una vez más. Hay otra manera. Tal vez podría funcionar si decides convertirte en monja. Comillas, una monja. Bueno, es un monasterio, ¿verdad? Si ingresas para estudiar la fe, entonces a los paladines no les importará. Charlotte asintió con la cabeza. Al día siguiente, volvió al monasterio. Encontró al príncipe imperial junto a la biblioteca. Estaba ocupado revisando los registros escritos recuperados de la cueva del nigromante. Qué complicado. A este ritmo, seré asesinado con seguridad. Sin un escudo que me proteja. Definitivamente me matarán. En cuanto a mi dominio de habilidades, ¿tengo un escudo? No solo eso, ¿asesinato? Charlotte se acercó al príncipe niño. Se estremeció después de sentir la presencia de otro humano y escondió furtivamente el libro. Ella inclinó la cabeza mientras lo miraba. Él le respondió con el ceño fruncido. Comillas, ¿qué es esto? ¿Por qué estás aquí? No tengo ningún funeral programado para hoy, así que ¿por qué no me dejas tomar un descanso al menos un solo día? Quiero pagar mi deuda. Comillas, ¿qué deuda? Ella interiormente dijo. Cometí un error. Deuda no era la palabra correcta para usar aquí. Debería haber dicho la amabilidad que él le había mostrado. Mientras lamentaba su elección de palabras, Charlotte trató de abrir los labios nuevamente. Espera, ¿estás hablando de entonces? Dijo el príncipe. Parecía realmente sorprendido en ese momento. Por alguna razón, se retiró rápidamente y se acercó furtivamente a su pala de confianza también. Sin embargo, ¿por qué estaba reaccionando así?
Ah, tal vez todavía tenía asuntos pendientes que necesitaba atender. Será mejor olvidarse del pasado, ¿de acuerdo? Quiero decir, nuestro primer encuentro no fue tan memorable como una experiencia compartida, ¿me equivoco? Como se esperaba del príncipe imperial, su corazón era secretamente generoso. Incluso le estaba diciendo que se olvidara de la amabilidad que le había mostrado. Pero, ¿cómo podría atreverse a hacer eso? Le salvó la vida y se aseguró de que sus padres pudieran descansar en paz. No. Deseo servirte. Comillas y también, Charlotte recordó la palabra escudo. Recordó que este niño príncipe había sido exiliado aquí. Y para no olvidar, esa mujer nigromante también escupió la palabra asesinato. Alguien estaba tratando de asesinar a este joven príncipe. Sin duda, su destierro también tenía que ser un truco encubierto de esa persona. No había forma de que un príncipe como este chico pudiera ser un magnani. La mirada de Charlotte se desplazó hacia los libros que estaban alineados en la estantería, tutorial de esgrima imperial, la técnica de autodefensa imperial y ejercicios de práctica, los métodos para operar y controlar la divinidad para paladines. Había varios libros aquí. Un escudo, lo estaba buscando. Estaba buscando a alguien que lo protegiera. Sin embargo, si saliera y lo dijera abiertamente, él la rechazaría. Porque sería una tarea peligrosa, por eso. Me gustaría ofrecer mis servicios en este lugar como monja. Sin embargo, esto no significaba que ella debería darse por vencida. No, definitivamente tenía que proteger a esta persona. En ese caso, debería disfrazarse de monja. Como monja, estudiaría su religión y se entrenaría para poder protegerlo cuando llegara el momento. Es posible que una joven no pueda defender adecuadamente a un príncipe imperial, pero aún así, decidió darlo todo independientemente de este hecho. Además, podría haber una manera de que una monja se cambie a paladín aprendiendo el manejo de la espada. Esta sería la única manera de que ella le devolviera la amabilidad que le había mostrado. Ella protegería al niño príncipe que no tenía a nadie en quien confiar. Es por eso, Carlota le sonrió. Punto. Estaré a tu cuidado. Capítulo 17. 012. El príncipe imperial está trabajando duro -1, primera parte, un no muerto evolucionará con el paso del tiempo. Pasé la página del libro que estaba leyendo. Cuando un zombi se descomponga por completo, se convertirá en un esqueleto. Sin embargo, si logra preservar su cuerpo de alguna manera, se convertirá en una criatura aún más poderosa, un ghoul. Continué leyendo los párrafos siguientes. Si sus cuerpos están expuestos al campo negativo, la energía demoníaca existente en el lugar acelerará en gran medida la evolución. Su piel se volverá más dura y sus huesos más fuertes. Un esqueleto alcanzará un cierto nivel de inteligencia y comenzará a empuñar un arma. Es decir, evolucionará a guerrero o arquero. Si no llegan al más allá lo antes posible, seguirán haciéndose aún más fuertes durante un largo periodo de tiempo. Pase a la página siguiente. Instintivamente anhelan una energía demoníaca más fuerte. También desean un cuerpo más fuerte. Y es por eso que todos se dirigen hacia la tierra de los espíritus muertos. Las estaciones más cálidas de primavera y verano sirvieron para debilitar los cuerpos de los no muertos. La energía demoníaca se disiparía cuando se sometiera a la cálida luz del sol y, sin olvidar, los campos negativos también estarían expuestos a la luz brillante. Es por eso que los muertos vivientes viajarían a la tierra de los espíritus muertos, ya que básicamente era un enorme campo negativo lleno de energía demoníaca. Y también, una vez que termine el otoño y llegue el invierno, los muertos vivientes finalmente despertarán sus instintos, los que habían estado reprimiendo todo este tiempo, los instintos de los muertos vivientes. El avaricioso deseo de devorar a los vivos y el impulso de propagar su número convirtiendo a otros en no muertos. Esta es la marea de la muerte. Una vez al año, durante el periodo más frío del invierno, los muertos vivientes que han estado vagando por el continente serán atraídos a la tierra de los espíritus muertos y sus instintos pronto se liberarán. Es la temporada en la que sus cuerpos no se pudrirán y permanecerán como están. Se dispersarían por el resto del continente para devorar a los vivos. Y el momento para eso será, alrededor de un mes hasta el día de, Cerré el libro mientras murmuraba esto. Me levanté de mi asiento para devolver el libro a su lugar original en algún lugar dentro de la pequeña biblioteca del monasterio. Déjame encargarme de eso, por favor. Sin embargo, una chica de cabello plateado me impidió hacer eso. La chica ataviada con un pulcro hábito de monja recogió el libro con su rostro inexpresivo característico. Su nombre era Charlotte y, por alguna razón,
Comenzó a visitar el monasterio con bastante frecuencia después del final del incidente de la ola de zombies. Escuché que el granjero Grill la aceptó como su hija adoptiva o algo así. Ese tipo inicialmente detestaba la idea, pero ahora, debe haber decidido asumir la responsabilidad y cuidarla. Está bien, seguro. La niña asintió con la cabeza y volvió a colocar el libro en el estante. No podía decir si estaba sufriendo por el impacto de perder a sus padres o algo así, pero por alguna razón, decidió ingresar al monasterio y solicitó trabajar como monja aquí. No importa mi desayuno, almuerzo y cena, ella incluso asumió las tareas serviles de limpiar el monasterio y también el mantenimiento de las tumbas. Era conveniente para mí, claro, pero de vez en cuando, recordaba la vista del cuchillo de cocina ensangrentado que ella empuñaba en ese entonces y, como resultado, escalofríos me recorrían la columna vertebral. Bueno, su servicio voluntario no remunerado no debería durar tanto. Probablemente se iría por su propia voluntad una vez que se cansara de jugar a mi sirvienta. Quizás. No todos pueden convertirse en monjas después de todo. Este mundo creía en varias religiones diferentes. Mientras no dañara a nadie, una orden sería fácilmente reconocida como una religión. Por otro lado, si realmente dañara a otras personas, sería rápidamente etiquetado como un culto herético. Además, otra cosa a tener en cuenta era que podías casarte aunque fueras monja. Así que esta chica de cabello plateado ante mis ojos dejaría el monasterio después de enamorarse de un chico o algo así. Mi expresión permaneció como un puchero hosco mientras la miraba, antes de pasar directamente a su lado. Abrí la puerta de la biblioteca para salir, solo para encontrar algunas personas bloqueando mi camino. Comillas ahora que yo pregunté. Eran caballeros equipados con armaduras de color blanco puro desde la parte superior de la cabeza hasta los pies. Estos eran los paladines de la corte imperial del Imperio Teocrático. También los monitores del séptimo nieto príncipe imperial del Santo Emperador. Que era yo, obviamente. Ya había pasado una semana desde el incidente de la ola zombie. Estaba tan preocupada en buscar a todos los zombies que andaban por ahí además de realizar todos los funerales que terminé olvidándome poco a poco del paso del tiempo. Fue solo ayer que finalmente terminamos de arreglar todo. Después de que nuestra relativa seguridad estuvo asegurada una vez más, el jefe de la aldea envió la noticia al feudo más cercano. Por lo general, tomaba más de un día completo viajar de ida y vuelta y, sin embargo, en poco menos de medio día después, estos paladines ya habían aparecido. Me examinaron de arriba a abajo antes de cambiar sus miradas a Charlotte a la distancia. Comillas una monja. Este monasterio estaba vacío antes de que yo apareciera. Estaban desconcertados por la aparición de una monja que aparentemente estudiaba su religión. Hablé deliberadamente en un tono de voz sarcástico. Sí, ella es enviada por el pueblo local. Ella también está estudiando la fe con bastante diligencia. Ah, ella está ofreciendo sus servicios por mi bien. Y a ella tampoco parece importarle si es de día o de noche. Sin olvidar que incluso se aseguró de encargarse de mis comidas durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, ¿qué puedo hacer? No es una sirvienta, sino una monja. ¿Cómo puedo rechazar a un compañero creyente en la diosa, verdad? Continué hablando en un tono de voz viscoso. El paladín principal apartó la mirada de Charlotte y me miró fijamente. Nos informaron que capturaste a la bruja Morgana. ¿Mirarías a este tipo? Ni siquiera un simple saludo, sino directo al tema. Me estás tomando a la ligera solo porque perdí mi estatus como sucesor del Santo Emperador. Ah. Así es. Los aldeanos atraparon a esa maldita mujer. Sí, lo escuchamos, habló sin una pizca de emoción como un kiborg mientras asentía con la cabeza. Escuchamos que junto con los aldeanos, luchaste con uñas y dientes por su supervivencia. ¿Luché con uñas y dientes junto con los aldeanos? Bueno, si estás hablando de la batalla contra los zombies cerca del monasterio, entonces. También escuchamos que rodearon al rey de la glotonería y lo combatieron con sus herramientas agrícolas. Comillas, y a pesar de tener cientos de zombies rodeándolos, los aldeanos lograron derrotar a los muertos vivientes al final y finalmente localizaron al nigromante. Especialmente para ese hombre llamado Grill. Dijo que derrotó a más de 30 zombies incluso arrojó agua bendita a la bruja Morgana, llevándola así a un rincón. Grill, oh querida Grill, ¿desde cuándo te convertiste en un granjero tan intrépido y sin igual capaz de escupir tonterías hasta ese grado? Supongo que la vista que presencié de ti sollozando y gimiendo como un bebé pequeño, incapaz incluso de derrotar adecuadamente a un solo zombi, ¿fue una mentira? No tenía idea de qué
Tuvieras tendencias como esos McMunchkin que ocultan sus poderes por una razón estúpida u otra. Sé que todo es una exageración, pero, el paladín principal continuó mientras su mirada se desviaba hacia la ventana del monasterio. Podía ver las tumbas recién erigidas que se levantaron durante los últimos 7 días que contenían varios cientos de muertos. Pero, parece ser cierto, eso es pura exageración. Se supone que eres un paladín, ¿verdad? No deberías simplemente creer al azar todas las historias que te cuenta un extraño. Por supuesto, este tipo ni siquiera soñaría con la posibilidad de que yo mismo matara a todos esos zombies, lo que incluye al rey de la glotonería también. Podría haber sido muy exagerado, pero la historia no era mentira ya que los aldeanos realmente me ayudaron durante la lucha. De todos modos, probablemente no viniste aquí para confirmar eso. Me equivoco, dije con un poco de ceño fruncido. ¿Sabías que Morgana estaba afiliada a la Orden Negra? Sí, me lo dijo después de que la interrogué. ¿Qué demonios? ¿Podría haberlo aprendido de estos tipos? Esa mujer Morian, estaba hablando como si fuera el secreto más grande del mundo o algo así. Ella era una villana verdaderamente maliciosa y viciosa, sospechosa de diezmar otras 5 aldeas en el pasado. Bowsers, en realidad es una bruja genocida. Oye, ¿qué diablos? Estaba peleando contra una perra tan loca. ¿Qué le pasó a la bruja, Su Alteza? ¿No lo escuchaste de los aldeanos? La golpearon hasta casi matarla y la colgaron en el bosque. ¿Hiciste eso, Su Alteza? No, inmediatamente lo negué. Estás loco. ¿Cómo pude yo, un niño con un corazón frágil, hacer algo tan cruel y salvaje? Mi corazón es tan puro como el de una doncella. Naturalmente, no dije lo que realmente estaba en mi cabeza. Este tipo definitivamente comenzaría a tener arcadas si hiciera exactamente eso. Por eso opté por una rutina diferente. Capítulo 18. 012. El príncipe imperial está trabajando duro -1, segunda parte. Me acerqué a Charlotte y la abracé mientras me comportaba como una niña malcriada. Estaba sentado sobre mi trasero, ocupado mojando mis pantalones del susto, ya ves. Oh Dios mío. Fue tan aterrador, te lo digo. Esa maldita chica. Incluso estaba tratando de seducirme antes, ¿sabes? Pero luego, ella me trató como una escoria apestosa, así que realmente obtuvo lo que se merecía. Bowsers, qué alivio que no me cagué en los pantalones en ese entonces e incluso grité en voz alta para amplificar aún más el efecto. No me olvidé de echar un par de miradas furtivas a los paladines mientras tanto, por supuesto. El líder paladín estaba bajando la cabeza, y pude escucharlo suspirar grandiosamente. Agradable. Qué espectáculo tan repugnante debe ser para él. Este espectáculo de mí aferrándome a una chica y temblando de miedo mientras ladraba en voz alta una y otra vez. Incluso yo encontré una vista así bastante repugnante, si lo digo yo mismo. En cualquier caso, oh mis queridos paladines. Informe de esta triste vista en todo su esplendor al santo emperador. Y no olvides enviar saludos adecuados a mis hermanos también. Por favor, haz todo lo posible para convencerlos de que no hay necesidad de enviar más asesinos como esa bruja en mi camino, ¿de acuerdo? El paladín principal sacó una bolsa de cuero de su bolsillo interior y la colocó en la parte superior del estante cercano. Yo pregunté. ¿Qué es eso? Es la recompensa por la cabeza de Morgana, Su Alteza. Hay 80 de oro en total. Aproximadamente 50 silver serían suficientes para que un plebeyo viviera durante un mes en este mundo. Al considerar ese hecho, se podría decir que esta recompensa fue una cantidad bastante considerable, ¿de acuerdo? Con esta pequeña fortuna, debería poder holgazanear por un tiempo. Entonces hubo una recompensa por casualidad, ¿encontró algún tomo relacionado con la magia en posesión de la bruja, Su Alteza? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos que confiscarlos. No los tengo. No me gustó cómo se veían, así que los incineré. Estaba mintiendo, obviamente. ¿Crees que les entregaría un material educativo tan bueno como grimorios mágicos a todos ustedes, así como así? Arriesgué mi vida para poner mis manos en eso. No fui tan tonto como para decir qué maravilloso y entregarlos, ¿sabes? Podría usarlos al máximo yo mismo en su lugar. Por supuesto, no se sabía si podía aprender algo de ellos o no. Ya que poseía divinidad en lugar de la energía demoníaca necesaria para los nigromantes. Veo, antes de que los paladines se fueran, su líder me miró por última vez. Se acerca el invierno y el clima solo se está poniendo más frío, así que tenga cuidado de mantenerse saludable, Su Alteza. Sí.
Estamos en medio de una montaña y hace mucho frío aquí arriba. Además, la marea de la muerte pronto estará sobre nosotros. Sí, leí sobre eso hace un momento. Una ola de muertos vivientes que ocurre cada invierno, ¿verdad? Ocurre alrededor del 25 de diciembre cuando hace tanto frío que se parece más a una maldita edad de hielo, y ahí es cuando se supone que sucederá esto de la marea, ¿verdad? Preferiría que Papá Noel apareciera en esa fecha, pero bueno, era más como a Halloween, donde todo tipo de espectros arrasaban. Hablé con una sonrisa refrescante en mi rostro, esto hizo que el paladín principal me mirara sin decir una sola palabra. Probablemente estaba suspirando bajo su casco por mi falta de dignidad. Por favor, prepárese para evacuar desde aquí. Te escoltaremos. Comillas oh. ¿En serio? ¿Finalmente voy a dejar este aburrido y mal ventilado lugar para siempre? ¿A dónde vamos? Entonces, nos dirigíamos al país vecino más cercano. ¿O a otra ciudad? Me encantaría hacer una gira por este mundo. No importaba dónde, de todos modos me moría de curiosidad. Como los paladines me acompañarían, también podría hacerles pagar los gastos. El registro de viaje definitivo de otro mundo donde el protagonista se hospeda solo en los mejores hoteles y come solo la comida más sabrosa. Todo el tiempo protegido por escoltas de confianza. ¿Qué tan romántico fue eso? Me estaba enfermando y cansando de jugar con cadáveres de todos modos. Seguramente no les importaría que me vaya de vacaciones, ¿verdad? Le acompañaremos al feudo de Ronia, Su Alteza. Comillas que yo, espera. ¿Qué es esto? Ese lugar. ¿No está justo al lado de este pueblo? No era una ciudad a solo medio día de viaje. No tenía sabrosos manjares locales y nada interesante que ver. No, era simplemente una fortaleza construida como escudo contra la marea de la muerte. Aproximadamente la mitad de su población eran criminales convictos, por lo que, comprensiblemente, su orden público era absolutamente peor. Incluso se lo conocía comúnmente como el dominio abandonado, o los castillos de los sacrificios. Establecidos para apaciguar a los espíritus malignos. Espera un minuto. ¿Estaban realmente planeando enviar al nieto del Santo Emperador a ese tipo de lugar? Durante los días oscuros de la marea, surgirán muchas bajas, Su Alteza. Por lo tanto, no hay manera. Por favor, dime que no es cierto. No te atrevas a decir nada más. Punto. Por el bien de esos nobles sacrificios, nos gustaría que realizaras sus ritos funerarios, por favor. Esta es la voluntad de Su Majestad, el Santo Emperador. Oh, mi Dios. No era solo tú, ve allí, sino tú, ve allí y realiza trabajos forzados. Maldito abuelo mío. Bueno, no eres mi verdadero abuelo, pero biológicamente todavía estamos relacionados con la sangre, de todos modos. ¿Estás planeando matar a tu pobre nieto por exceso de trabajo? Espera, ¿podría ser que Morgana fue enviada por él en su lugar? Solo podía orar sinceramente que no fuera el caso. Si el Santo Emperador decidiera matarme de verdad, entonces moriría sin hacer ruido, eso es seguro. Una vez que los paladines se fueron, los aldeanos vinieron a verme, estaban martilleando. Las herramientas y los materiales se trajeron rápidamente a medida que se retiraban los muebles gastados y desgastados. El monasterio estaba pasando actualmente por los trabajos necesarios de renovación-reparación. Qué alivio que sean los muertos vivientes los que nos ataquen y no unos bandidos. Los muertos vivientes que avanzaban debido a la marea de la muerte ignorarían las casas o edificios deteriorados que carecían de signos tangibles de vida. Esto significaba que el pueblo o el monasterio se salvarían mientras no quedara nadie en ellos. Por lo tanto, no había nada que perder arreglando el antiguo edificio y llenándolo con muebles nuevos. Estos son los mejores carpinteros del pueblo. Aunque no será como un edificio nuevo, al menos deberían asegurarse de que no haya más filtraciones y ayudar a evitar que el techo se derrumbe. El jefe de la aldea se presentó para honrar nuestro acuerdo previo. No solo trajo gente para arreglar el monasterio, sino que también trajo suficiente leña para pasar el invierno. Como beneficio adicional, también había nuevos ingredientes para la comida esperando que yo los recolectara. Cocinar solía ser mi pasatiempo en mi vida anterior, por lo que se podría decir que jugar con los diversos ingredientes locales que se encuentran en este mundo se había convertido en mi nuevo pasatiempo. Habiendo dicho eso, Charlotte se estaba encargando de mis comidas últimamente, así que ya no tuve que mover un dedo. Empujé una pequeña bolsa de monedas hacia el jefe de la aldea. Su Alteza, hay 5 monedas de oro dentro. Mis palabras hicieron que los ojos del anciano se abrieran mucho. De una cantidad tan
Grande de dinero es, aparentemente, hubo una recompensa por la bruja que ustedes cazaron. Esta es una parte de eso. Por supuesto, me tomé la libertad de tragarme el resto. Claro, los aldeanos mataron a esa bruja, pero no jugué un papel muy importante en su captura en primer lugar. Era un buen porcentaje, pensé. También debería verse como el precio por no ensuciarme las manos. No podemos aceptar esto. Todos estamos en deuda con usted también, Su Alteza. Así que este dinero, el jefe de la aldea formó una sonrisa amarga. No lo estoy regalando, ya sabes, le respondí. Comillas, te pago por adelantado. Comillas, para el trabajo de reparación en el monasterio, negué con la cabeza. ¿Estás loco? Eso es gratis, no. Señalé las diversas lápidas que se erigieron al azar aquí y allá en el cementerio. Mira, puedes ver que todos están bastante descuidados. ¿Verdad? Traiga algunas personas y materiales de la ciudad más cercana y pídales que hagan los adecuados. Ya he realizado las ceremonias de purificación necesarias para todos ellos, así que lo único que tienes que hacer ahora es limpiar las tumbas. Ya no puedo molestarme en trabajar en ellos, así que haz lo que creas que estará bien. Lo que estaba diciendo aquí era que, como no podía molestarme, el jefe debería ir y contratar algunos trabajadores. Con su parte de la recompensa nada menos. Entiendo, el jefe de la aldea aceptó el dinero. Si tratas de embolsarte algo, voy a romperte las manos, de acuerdo, pero por supuesto, el jefe de la aldea se rió entre dientes con buen humor. Con eso, el trabajo estaba hecho. Los molestos paladines también se fueron. También aproveché este tiempo para estudiar algo de magia. Dentro de un mes, comenzaría la versión de Halloween de este mundo. Aunque, no fue una especie de festival divertido, sino una verdadera marcha de los muertos vivientes, lo cual fue un gran fastidio, supongo. La temporada de cadáveres arrasadores que no se pudrirían. Y el momento en que intentarían extenderse al resto del continente. Para prepararme para mi futuro, que estaba potencialmente lleno de trabajo interminable, debería utilizar esta temporada baja para descansar mi alma cansada y aumentar aún más mi dominio de habilidades. Si no lo hago, probablemente sufriré un tormento infernal sin respiro más tarde. Es por eso. Creo que debería comenzar a experimentar, entonces. Ahora era el momento de aprender todas esas habilidades de nigromancia que se encuentran en los grimorios que Morian o Morgana, o como se llamara, habían dejado atrás. Capítulo 19. 013. El príncipe imperial está trabajando duro -2, primera parte, el tiempo para relajarse finalmente llegó a su fin, y la temporada alta llegó con fuerza a mi puerta. De aquí en adelante necesitaba armarme de valor y realizar un flujo continuo de un funeral tras otro. No solo eso, también estaría haciendo eso durante la época más fría y dura del año. Vinimos aquí para escoltarte. Los paladines volvieron a mostrar sus tazas como prometieron después de un mes. Me envolví en una manta barata y subí al carruaje tirado por caballos. Maldita sea, hace tanto frío. Podría congelarme mientras trabajo en condiciones climáticas adversas como esta. Sería un gran alivio si no me cortaran ninguna de mis extremidades por un desafortunado error o algo así. Después de pasar el bosque de la empinada ladera, finalmente llegamos al pueblo más cercano al monasterio. Todos los aldeanos habían empacado su equipaje y también salían lentamente de sus hogares. Grill y Charlotte también estaban entre el grupo. Llevaba un equipaje mucho más grande que ella, lo cual era un espectáculo increíble de contemplar. Me vio en el carruaje e inclinó un poco la cabeza, ya sea por respeto o como un saludo casual. «Guau. Tú. Eres bastante fuerte, ¿no? Probablemente mucho más fuerte que yo, ¿verdad?» Chasqueé internamente mi lengua. Todos los aldeanos aquí también estaban evacuando al feudo de Ronia, para escapar de la próxima marea de la muerte. Comillas, ¿qué tan grande es la escala de esta marea de la muerte? De todos modos tenía la sensación de que la mayoría de los libros que leí sobre este tema eran obras de pura exageración desenfrenada. Sin embargo, si realmente fuera tan peligroso como dicen, entonces sin duda sería bastante problemático para mí. La escala exacta aún se desconoce, Su Alteza. Sin embargo, estamos seguros de ser atacados continuamente durante un mes para que coincida con el día más frío del año. Solo el año pasado, tuvimos alrededor de 5.000 criaturas no muertas que aparecieron para atacar la fortaleza en el lapso de una semana y el 25 de diciembre, el día en que murió el rey nigromante, registramos el mayor número de no muertos en toda la marea misma. 5.000, era. Comillas, ¿cuántas personas están estacionadas en la fortaleza entonces? El feudo de Ronia.
Cuenta con una fuerza de combate de unos 20.000 en todo momento, con más convictos que se envían regularmente para complementar esa cifra. También tenemos criminales adicionales, que suman alrededor de 2.000, programados para unirse a nuestras filas en un futuro cercano. Su Alteza, bueno, en ese caso, no debería ser tan peligroso, ¿verdad? Desvié mi mirada hacia el feudo lejano. Desafortunadamente, la fortaleza no era tan grande como esperaba. Estaba bastante mal, si estaba siendo brutalmente honesto conmigo mismo. Los muros del castillo eran en realidad una colección de empalizadas de madera y barricadas de piedra, y solo tenían alrededor de 12 metros de altura. Pero aún así rodearon el feudo sin dejar un espacio visible, como para enfatizar su papel de proteger la ciudad que se escondía dentro. Este lugar fue referido como el Castillo de los Sacrificios, ¿verdad? ¿El lugar donde se reunían todos los sacrificios para aplacar la ira de los muertos? Si tan solo estos muros fueran como el muro del juego de XX, con la autoridad del Santo Emperador, ya se podría haber construido un muro de fortificación que eclipsaba la Gran Muralla China en escala. Por supuesto, la construcción de un gran muro no significaba que su enorme longitud pudiera ser vigilada de manera efectiva, y si un punto recibiera un ataque enfocado, el muro habría sido violado fácilmente de todos modos. Por eso era más inteligente reunir a los vivos para atraer a las enormes hordas de muertos vivientes a un solo lugar y detenerlos allí mismo. Un mes. En el plazo de un mes, la marea de la muerte se debilitaría significativamente. Si logramos aguantar tanto tiempo, eso fue. Y, cuando llegue la primavera y el verano más cálidos, los muertos se arrastrarán de nuevo al lejano norte, a la tierra de los espíritus muertos para evitar que sus cuerpos se pudran y reunir más energía demoníaca en el proceso. Realmente hay muchos convictos aquí, comenté. Una larga procesión de prisioneros y esclavos encadenados juntos entraba en el feudo de Ronia al mismo tiempo que nuestro grupo de viaje. Eran los llamados soldados que fueron asignados para defenderse de la marea de la muerte que pronto llegaría. Todos y cada uno de ellos eran supuestamente delincuentes graves con sentencias severas, como la pena capital o la cadena perpetua. Toda clase de convictos habían sido traídos aquí, desde asesinos, violadores hasta ladrones armados, estaban bastante bien preparados para servir como herramientas de sacrificio. En cierto modo, esta era una forma inteligente y lógica de tratar el asunto en cuestión, pero, comillas, eso era un malentendido. Solo robé una barra de pan. Yo no maté a nadie. Ese bastardo de Parón, me incriminó. Uno de los prisioneros resistió amargamente, solo para ser golpeado por los soldados estacionados alrededor del área. No tenía ninguna duda de que había unas cuantas personas acusadas injustamente entre la procesión arrastrando los pies. Sin embargo, independientemente de cuál sea la verdad, sus sacrificios deberían garantizar que el resto del continente disfrute de otro año de relativa paz. Espera un minuto. No lucharé en el frente, ¿verdad? Dado que tal cosa podría suceder, me sentí obligado a obtener alguna aclaración sobre el asunto lo antes posible. El paladín jefe habló. Por supuesto que no, Su Alteza. Solo los prisioneros se verán obligados a luchar en el frente. Bueno, eso es un alivio. Su papel será curar a los heridos y realizar los ritos funerarios por los difuntos, Su Alteza. Cada año, vemos alrededor de 2 a 3.000 víctimas. Bueno, eso no es un alivio en absoluto. Comillas, ¿qué pasa con otros clérigos que me ayudarán? Hay alrededor de 80 sacerdotes disponibles además de ti que también pueden realizar la ceremonia de purificación. Sin embargo, los soldados lo asistirán con los funerales, Su Alteza, comillas, ¿estás sugiriendo en serio que unas míseras 80 personas deberían curar al menos a 2.000 personas, al mismo tiempo que realizan ceremonias de purificación para los muertos? Además de eso, Su Alteza, si tiene en cuenta a todos los muertos vivientes que vienen de la tierra de los espíritus muertos, su estimación debería al menos triplicarse. Aunque puede encontrar algunos de nuestro lado muriendo por exceso de trabajo de vez en cuando, al final resultará favorable, Su Alteza. Tú. Sé honesto conmigo. Eres un asesino enviado por el Santo Emperador, ¿verdad? Los miré con pura insatisfacción, pero quizás sabiamente, todos los paladines ignoraron mis ojos claramente llenos de descontento. Pronto llegamos al feudo e inmediatamente fui convocado por el señor del lugar. El señor feudal resultó ser un hombre completo de unos 40 y tantos años que ostentaba un bigote bastante extravagantemente arreglado. Escuché que fue degradado a este lugar bajo la sospecha de desviar una parte de los impuestos destinados al Palacio Imperial. ¿Fue esa la razón por la cual?
Comillas de bienvenida, Su Alteza el señor feudal me trató con mucho cariño por alguna razón. Ay. Por favor, tome un poco de té, Su Alteza. Tenemos otros refrescos disponibles para que disfrutes también. Es posible que te sientas curtido por el clima, así que, ¿qué te parece tomar un baño relajante con agua tibia? Olvídate de ser un señor feudal, actuaba más como un sirviente con la forma en que seguía inclinando la cintura y frotándose las manos. Ya tenía una idea bastante buena de por qué estaba actuando tan abiertamente amigable conmigo. Lo más probable es que deseara desesperadamente regresar a su dominio original tomando prestado el poder del nieto del santo emperador, el príncipe imperial. ¿Cuál era yo? Empecé a sentir que tal vez, solía disfrutar de un estado mucho más poderoso de lo que pensé inicialmente. Recordé cómo los aldeanos actuaron a mi alrededor hasta ahora, luego miré a los paladines que todavía me ignoraban. Sí, todavía estaban parados en completo silencio. ¿Mirarías a estos bastardos descarados? Bueno, Su Alteza. Le prepararemos una comida caliente en un minuto, así que, dame una habitación. Comillas Su Alteza quiero descansar un poco, ya ves. Y también me gustaría que alguien me atienda durante mi estadía. Una sirvienta se acercó a nosotros y colocó un par de bocadillos y tazas de té negro sobre la mesa. La miré con una sonrisa viscosa grabada en mi rostro. Ella se estremeció de sorpresa y comenzó a temblar. Capítulo 20. 013. El príncipe imperial está trabajando duro -2, segunda parte. Esto hizo que el señor feudal formara una expresión preocupada en su rostro, luego miró furtivamente a los paladines. Él dijo, eso es Su Alteza, eso podría resultar bastante problemático. Un malvado señor feudal no habría dudado en ofrecer a una mísera sirvienta como sacrificio. Sin embargo, con los paladines encargados de ser mis monitores merodeando a nuestro alrededor durante esta pequeña reunión, él no sería capaz de hacer algo tan descarado como eso. Este señor feudal fue muy rápido en la aceptación, y eso me gustó. Así es, de hecho resultaría problemático si una sirvienta viniera a visitarme a mi habitación en el momento equivocado. Eso podría terminar como un gran problema para mí. No se equivoque. Simplemente deseo relajarme, eso es todo, le aseguré. El señor feudal formó una sonrisa incómoda. Comillas jaja. ¿Es así, Su Alteza? En ese caso, permítame mostrarle sus aposentos, saltó de su asiento y llamó a su sirviente. Mientras tanto, eché un vistazo furtivo al paladín principal. Me observaba a través de los agujeros de su casco. Casi podía sentirlo frunciendo el ceño. Así es, míralo bien, amigo. Sigo siendo un tonto cachondo. Entonces, ¿puedes volver a casa y convencer amablemente a los posibles asesinos a sueldo? Quiero decir, ya deberían tener mucha competencia en casa, ¿verdad? ¿Pueden darse el lujo de dedicar un momento a preocuparse por un tonto desterrado como yo? Tenía muchas ganas de vivir una vida sencilla aquí. Vivir la vida de huir constantemente de asesinos sedientos de sangre era un destino que me gustaría evitar a toda costa, ¿sabes? Pronto me guiaron a mi habitación. Se le ordenó a un sirviente, que claramente no era una mujer, que me sirviera mientras un paladín se mantenía cerca como si fuera mi observador a partir de ahora. La habitación a la que me llevaron estaba bastante limpia y algo sencilla. Pero al menos tenía una cama mucho más cómoda que la tabla de madera dura que usaba en el monasterio, e incluso había una chimenea para protegerse del frío. Encontré este arreglo bastante satisfactorio. Giré la cabeza y miré tanto al sirviente como al paladín. Este último se paró como una estatua encargada de proteger la puerta, mientras que el primero esperaba nerviosamente mis órdenes. Sin embargo, esto tenía sentido. Este nieto del santo emperador era famoso por abofetear repentinamente a los sirvientes. Varias historias desagradables del príncipe Magnani ya deben haber hecho sus rondas en este lugar antes de mi llegada hoy. Como era de esperar, el sirviente se cubrió las mejillas a escondidas y esperó ansiosamente por mí. Ve a buscarme agua limpia. Comillas agua, Su Alteza el sirviente formó una expresión de sorpresa. Derecha. Y también. Tráeme un poco de alcohol también, el paladín luego me miró furtivamente. Comillas ¿qué pasa? Ni siquiera se me permite beber ahora. Apartó la mirada y volvió a su deber. Espera un minuto, ¿podría este tipo ser un maldito Terminator y no un ser humano? No mucho después, el sirviente trajo una botella de licor y un poco de agua que le pedí. Oh gracias. ¿Puedes irte ahora? Comillas G gracias, Su Alteza rápidamente cerró la puerta y escapó de la habitación.
Luego estudié cuidadosamente la habitación de nuevo. Este mundo no debería tener cámaras ocultas o cosas así, ¿verdad? Quería asegurarme, pero como no podía sentir ninguna divinidad, energía demoníaca o maná en la habitación, probablemente debería estar bien. Seguí adelante y vacié la botella por el inodoro. Luego, vertí el agua en la botella vacía antes de inyectarle divinidad. Me moriré de exceso de trabajo si las cosas salen como imagino. Solo 80 sacerdotes estaban estacionados en este lugar, y se nos asignó la tarea de ceremonias de purificación destinadas a varios miles. Estás jodidamente loco. Se suponía que los sacerdotes eran ciudadanos de clase alta en este mundo. Pero a pesar de eso, ¿qué noción tan loca de trabajo esclavo era esta? Será mejor que haga algunos estimulantes mientras todavía tengo la oportunidad. Desafortunadamente, este mundo no tenía bebidas energéticas como RBLL o Bacus F. Entonces, sería inteligente para mí crear algunos y luego beberlos más tarde. Claro, era agotador crear agua bendita, pero nada se acercaba a revitalizar el cuerpo. Manchado por episodios extremos de fatiga, y también debería echar un vistazo más de cerca a esta cosa. Extraje el grimorio del nigromante del aire vacío. Es muy conveniente que mis habilidades y la ventana de elementos funcionen exactamente como un juego. Qué suerte, no tener que preocuparse por alcanzar el límite de almacenamiento. Por supuesto, había una restricción sobre lo que se podía almacenar según el tamaño del artículo, pero aún así, eso era más que un compromiso aceptable en mi libro. Abrí los registros del nigromante. Parecía que la nigromancia de este mundo sacrificó la energía demoníaca y la duración de la vida para convocar a los no muertos. Esta podría ser la razón por la que los nigromantes presumían de un alto nivel de control mágico que eclipsaba fácilmente a cualquier otro tipo de magos. Mientras disfrutaba del atributo de juego, no tenía prácticamente nada que ver con la parte de vida útil, pero por otro lado, tenía un control de divinidad muy pobre. Quiero decir, ¿no otorgué bendiciones sin darme cuenta en ese entonces? Lo que necesitaba en este momento eran dos cosas: una, artículos que recuperaran mi divinidad gastada o incluso la aumentaran en gran medida. Y dos, aprender a controlar perfectamente la cantidad de divinidad que uso en cualquier situación. Entonces, esta cosa básicamente me dice que inyecte energía demoníaca en el agua y refine mi control de esa manera. Enfatizó que respirar era la cadena de conexión del alma. Aparentemente, la energía demoníaca inyectada a través de la técnica de respiración me permitiría ejercer el mayor nivel de control. Pero esa es la historia de los nigromantes, ¿verdad? Quiero decir, ¿funcionará incluso para un sacerdote como yo? Después de verter el agua en la botella de licor y respirar en ella, de repente recibí una bofetada en la cabeza con un mensaje emergente. Decía que la bendición había sido activada. Posteriormente, ahora me compré una nueva botella de agua bendita. En comparación con lo anémica que me sentí la última vez, este proceso se sintió mucho más fácil. Supongo que hubo una recompensa por entrenar durante todo el mes pasado, entonces, sin duda, la forma de control mágico del nigromante era absolutamente la mejor de todos los demás. Era una diferencia entre el día y la noche de cómo los sacerdotes simplemente arrojarían estúpidamente la mayor parte de su divinidad que pueden manejar de una sola vez. Pero, de nuevo, esto tenía mucho sentido. Después de todo, tu vida estaba en juego, así que si eras descuidado con el control de la magia, ni siquiera durarías un solo año como nigromante. Así era esta profesión. Sí, como era de esperar de la profesión atrapada en el extremo final de la escala, el nigromante. Esto se ajustaba perfectamente a la clase de trabajo en la que uno necesitaba poner la vida útil como garantía antes de que se le permitiera usar magia. Asentí con la cabeza mientras examinaba el grimorio del nigromante una vez más. Esto fue realmente excelente. Cuando terminé con este tonto, debería venderlo. Estaba pensando que me ganaría bastante dinero más tarde. Desde el incidente de la ola de zombies, trabajé muy duro para aumentar en gran medida mi reserva de divinidad para poder sobrevivir en el futuro. Seguí orando, a pesar de que apenas tenía fe en absoluto, e hice todo lo posible para absorber la mayor cantidad de divinidad posible. Y luego, me escapaba solo al bosque y me concentraba diligentemente en convocar a varios no muertos, aumentando así su número. Todo para prepararse para la posibilidad de que algo desagradable suceda más tarde. Mi problema actual, sin embargo, era el destino potencial de mi muerte por exceso de trabajo en poco tiempo. Lo cual, lamentablemente, no estaba relacionado con todo el arduo trabajo que había realizado recientemente.
Cuanto más lo pensaba, más me cabreaba. ¿Cómo alguien esperaba que realizara funerales para miles de personas? No. Espera un minuto. Reflexioné sobre mi dilema por un tiempo, pero finalmente negué con la cabeza. No había necesidad de que hiciera diligentemente lo que me dijeron en primer lugar, ¿verdad? Además, este lugar no era mi jurisdicción, por así decirlo. Todo lo que tenía que hacer era simplemente decir, comillas a Igo. Estoy tan cansada que no puedo más, y todo debería estar bien después de eso. Al fingir estar enfermo, ya no necesitaría arriesgar mi vida realizando este llamado servicio voluntario de esclavos. Pensar que había un método tan maravilloso para engañar al sistema. Comillas agradable. Debería fingir que trabajo duro, hasta cierto punto. Cuando eso suceda, incluso los paladines no tendrían más remedio que dejarme libre. ¿Quién era yo, de todos modos? Incluso si fuera solo él. Caparazón, no era yo el nieto del santo emperador. Incluso si sabían que solo estaba fingiendo una enfermedad, ninguno de ellos estaba en condiciones de obligarme a volver al trabajo. Todavía, por si acaso, aún debería crear algunas bebidas de recuperación de energía más. Este mundo era, figurativa y literalmente, extremadamente fantástico. Nadie sabía lo que podía pasar en un momento dado, por lo que sería más inteligente contratar un seguro. Mientras creaba más agua bendita, moví mi mirada hacia un lado. Había una cosa que me seguía molestando en un rincón de mi mente. Y eso fue. Punto. Sí, eso es un arma, está bien, no era otro que un rifle de mosquete colgado en la pared como decoración. Capítulo 21. 014. El príncipe imperial está trabajando duro -3, primera parte, leí en un libro que las armas existían en este mundo, pero realmente no pensé que serían tan comunes. Las armas de fuego fueron probablemente el mejor y, al mismo tiempo, el peor invento que la humanidad ha tenido hasta ahora. A diferencia de armas como espadas o arcos que requerían que uno fuera experto en ellas, era mucho más fácil familiarizarse con el uso de armas de fuego como armas de guerra. De hecho, una persona solo necesitaba apretar el gatillo para matar a su oponente. Sin embargo, las armas en este mundo fueron tratadas más como decoraciones, y también por una buena razón. En lugar de usar pólvora, estos rifles de mosquete se basaban en el concepto de requerir mana para disparar, razón por la cual los magos los usaban principalmente. Sin embargo, ¿eso significaba que solo ellos lo usaban? No, mal. Si eras un caballero, un mercenario o incluso un plebeyo, siempre que supieras cómo manejar el mana, la divinidad o incluso la energía demoníaca, podrías usar armas. Muchos magos y alquimistas pasaron los últimos 200 años investigando las formas de refinar aún más esta ventaja de las armas de fuego. Y el resultado final que surgió de todo eso fue, siendo ellos simples decoraciones. ¿Cuál fue la razón de esto?, te preguntarás. Punto. Consumo de mana completamente sin sentido. Disparar un solo tiro consumía una cantidad exorbitante de mana, por eso. Leí que incluso los magos más hábiles agotarían todas sus reservas de maná después de disparar solo unas 5 rondas más o menos. También se dijo que necesitarías al menos 5 minutos para reunir suficiente maná para generar una bala también. Mientras tanto, el campo de tiro era aún más patético a solo unos 50 metros. Y entonces, una pregunta relacionada con todo esto que requería una respuesta, ¿era lo suficientemente poderoso como para compensar sus deficiencias, entonces? No, mal de nuevo. Inmediatamente después de disparar, el mana coagulado comenzaría a descomponerse y dispersarse en el aire. Ni siquiera sería capaz de herir fatalmente a un enemigo a 50 metros de distancia. Invertir esos 5 minutos en lanzar una magia de ataque AOE, área de efecto, en realidad causaría un mayor nivel de daño a tu enemigo. Al considerar el gasto de maná requerido, se podría decir con seguridad que este método fue mucho más eficiente en general. Sin embargo, las armas todavía existían en el mundo, y había 2 razones para ello. 1, con el propósito de hacer dieta. No había ninguna prueba de una correlación entre los tejidos grasos y el maná, pero aún así, me enteré de que las damas de la nobleza habían comenzado a disparar a distancia, ya que aparentemente era una buena manera de perder esos kilos de más. Otro fue con los nobles adinerados y su maníaca obsesiva de coleccionar cosas. Las armas de fuego servían bien como decoración, y dado que los nobles ricos solo querían las cosas auténticas, asumí que los magos probablemente estaban fabricando estas armas de fuego como adornos caros y nada más. Me parecía que estos nobles podían ser bastante tontos a veces.
Invertirían una gran cantidad de dinero solo porque querían exhibir las armas, a pesar de que estas cosas no tenían otro propósito que perder peso. Bueno, mucha gente normal también coleccionaba todo tipo de basura con el propósito de sus pasatiempos, así que supongo que eso es todo. Me pregunto, ¿cuánto costaba este rifle de mosquete en particular? Escuché que cada una de estas cosas podría costar un brazo y una pierna. Aún así, qué desperdicio. Si tan solo supiera cómo hacer pólvora, ahora estaría viviendo a lo grande como un Munchkin. ¿Qué podría hacer? No era como si todos los gatos o perros pudieran aprender a mezclar y combinar productos químicos, y ciertamente no pensé en estudiar los temas relacionados sabiendo que sería arrojado a otro mundo. Negué ligeramente con la cabeza y me moví para volver a colocar el rifle de mosquete en la pared, pero luego, cambié de opinión después de echar un vistazo a mi alrededor. Comillas, debería intentar dispararlo, al menos una vez de repente, sentí una curiosidad innecesaria. Fue divertido jugar con un rifle de mosquete de este mundo, pero podría ser aún más divertido disparar uno. Además, pensé que inyectar una pequeña porción de divinidad no resultaría en nada demasiado poderoso de todos modos. Probablemente solo rayaría los muebles o algo así. Con este pensamiento en mente, cogí furtivamente el rifle de la pared una vez más. En lugar de empujar una bola de hierro y pólvora por el cañón con una varilla, este rifle en particular era del tipo de retrocarga. El motivo de una tapa en la cámara debe haber sido para dejar escapar el calor que se acumula en su interior después de disparar, o eso pensé después de ver el diseño. Tomé el rifle y respiré silenciosamente en donde se suponía que debía entrar la bala, o en este caso, mana, se ha generado una viñeta mediante el uso de Divi, has entrado en el estado de control Divinity, Divine Aura se ha activado. El equipo se mejorará temporalmente, se ha generado una viñeta aún más precisa, Los mensajes comenzaron a llenar mi cabeza. Como ya había visto algunos de ellos aparecer así antes, realmente no me pusieron nervioso, pero el Divine Aura sí. Alguien amado por los dioses, o bendecido por los dioses, lo que sea, ese era uno de esos poderes inexplicables a los que se unirían todo tipo de modificadores que se encuentran en este continente. El aura divina. Esta habilidad era un poder sobrenatural no relacionado con mana, divinidad o incluso energía demoníaca. Se supone que debe ser tratado como una especie de superpotencia en este mundo, ¿verdad? Espera, podría ser que este cuerpo ejerciera este poder incluso antes de que yo tomara el control. Claro, él pertenecía a un linaje súper importante, pero aún así, no esperaba que poseyera tal habilidad a pesar de eso. Qué desconcertante, ahora que lo pensé, involuntariamente usé este poder mientras me enfrentaba al oso zombie en ese entonces, no. Mi pala se reforzó y pude defenderme del feroz ataque del monstruo. Así que mejora temporalmente cualquier equipo, supuse que es bastante similar a refuerzo. Quizás esa fue la razón. El consumo de divinidad no fue tan alto como temía. Aunque me sentí un poco mareado, no fue tan malo como cuando creé agua bendita. No tuve problemas para mover mi cuerpo después también. El tiempo que se tardó en generar una bala fue de 1 minuto más o menos. Eso podría deberse a que terminé haciendo una bala de basura, pero aún no tenía forma de saberlo. Incluso los magos habilidosos supuestamente necesitaban alrededor de 5 minutos para hacer esto, así que no había forma de que pudiera haberlo hecho en solo uno. Levanté el rifle de mosquete y apunté a un jarrón que descansaba sobre un estante. Tenía mucha curiosidad acerca de su potencia de fuego ahora. Me sentí como un niño pequeño experimentando con su pistola de juguete bebé recién comprada. Con una cara expectante, apreté el gatillo mientras murmuraba un pequeño y suave efecto de sonido. Estallido, lo que comenzó como yo jugando. BOOM, terminó convirtiéndose en un gran problema. Un enorme ruido de explosión reverberó en toda la mansión. Caí sobre mi trasero con una cara estupefacta mientras soltaba el rifle. No porque estuviera demasiado sorprendido, sino más bien por el hecho de que no podía lidiar con el retroceso del arma. Escuché a los sirvientes y sirvientas gritar fuera de la ventana. Se sorprendieron por la repentina explosión. Estallido. Estallido. Comillas, Su Alteza. ¿Qué pasó en el segundo siguiente? Escuché la voz urgente del paladín desde más allá de la puerta. Sonaba bastante diferente de su anterior calma de máquina. Sí, debe haber estado sorprendido por la explosión hace un segundo también. Como mi respuesta fue tardía, el paladín simplemente decidió forzar la cerradura de la puerta. Comillas que, rápidamente me levanté y empujé al paladín fuera de la puerta antes de que pudiera poner un pie adentro. No es nada. Respondí.
Comillas, ¿perdón? Pero, Su Alteza, los ojos del paladín se movieron rápidamente dentro de su yelmo, tratando de observar el estado de la habitación. Parecía que quería confirmar algo, así que reuní todas mis fuerzas y lo empujé hacia atrás. Vamos, tío. ¿No es genial entrometerse en la habitación de un niño que atraviesa la pubertad, sabes? De hecho, tenía la intención de patearlo en las espinillas si eso significaba hacerlo retroceder. Por supuesto, sabía que sería mi pierna la que soportaría la peor parte del dolor de esa acción debido a su armadura, así que solo pude golpear la placa de su pecho y empujarlo hacia atrás. Después de finalmente obligar al paladín a salir, rápidamente cerré la puerta. Mientras respiraba aliviado, alterné mi mirada entre el rifle de mosquete tirado en el suelo y el agujero tan grande como la cabeza de una persona en la pared cercana antes de fruncir el ceño profundamente. Comillas, adorno decorativo, mi trasero, ¿quién diablos era? ¿Quién dijo que estas armas eran adornos inútiles solo buenos para alguna rutina de dieta? Con tanta potencia de fuego, una persona normal o incluso un no muerto definitivamente moriría de un solo disparo. Capítulo 22. 014. El príncipe imperial está trabajando duro -3, segunda parte, temprano a la mañana siguiente, Paladin Arman, quien tenía la tarea de escoltar al príncipe imperial al feudo de Ronia, se puso manos a la obra con los preparativos. Miró a los sacerdotes parados frente a sus ojos y frunció el ceño profundamente. Había un total de 80 de ellos. Y cada uno de ellos era del tipo astuto. Como el zorro. Todo el grupo estaba formado por aquellos que actualmente estaban siendo castigados por la Academia Umite ubicada en la parte central del continente, o eran sacerdotes que fueron atrapados haciendo trampa en el trabajo. Arman desvió la mirada. Entre estos sinvergüenzas estaba el príncipe imperial, Alenol Folse, actualmente temblando de frío. Es el séptimo nieto del santo emperador y el magnani que intentó violar a la nieta de un arzobispo. Era el peor de este montón de sinvergüenzas. Su infamia, que fue ampliamente reconocida en todo el continente, tampoco fue una exageración. Gracias a este chico, incluso el gran santo emperador tuvo que sufrir severos ataques de migraña. No parece haber cambiado en absoluto. De vuelta en el monasterio, Arman vio a una chica cerca del príncipe imperial que estaba allí con la excusa de entrenarse para convertirse en monja. El niño también comenzó a babear por la sirvienta del señor feudal tan pronto como llegó a la fortaleza. Arman juró interiormente que, una vez que esta crisis terminara, enviaría su informe completo a su majestad el santo emperador, y interrogaría a esa monja de cabello plateado por toda la verdad. Él le preguntaría, comillas, ¿fuiste obligada a este puesto por el príncipe imperial? Bueno, él ha cambiado mucho, en realidad. Esto fue lo que Paladin Arman había escuchado de los aldeanos mientras investigaba el incidente de la bruja Morgana. Durante esta simple investigación de seguimiento, escuchó más sobre el joven príncipe que sobre el tema de su investigación. La bruja muerta, ¿no lo ha notado usted también, señor Paladín? Cambió mucho desde ese intento de suicidio hace 3 meses. No estoy seguro si es por el shock mental, o tal vez porque perdió sus recuerdos. Pero independientemente de qué, es como si hubiera dado vuelta a una nueva página. Claro, el chico realmente había cambiado. Cuando Arman lo visitó al comienzo del destierro, el príncipe imperial trató de patearlo en los huevos. Y luego, mientras se quejaba del dolor en su pierna, el chico tomó una herramienta agrícola y trató de apuñalar al paladín con eso. No fue otro que el propio Arman quien sometió al iracundo chico y luego lo encerró en su habitación, diciéndole que se arrepintiera orando, mientras bebía solo agua como castigo. Bueno, su majestad el santo emperador le dio su permiso expreso a Arman, diciéndole al caballero que hiciera lo que creyera oportuno, así que lo que hizo estuvo bien. Demonios, incluso le dijeron que, mientras el niño siguiera respirando, estaría bien romperle los brazos y las piernas también. Ha estado haciendo un trabajo maravilloso como sepulturero aquí. Y cuando apareció la horda de zombies, él fue el primero en dar un paso al frente y cazarlos también. Y luego, todos los aldeanos le contaron historias similares con cálidas sonrisas en sus rostros. Él nos protegió. Lo más importante es que no se tomó un descanso ni descansó ni una sola vez mientras realizaba sinceramente los ritos funerarios de nuestros seres queridos. Si no puedes sentir gratitud y solo sientes odio por una persona como él, entonces no eres un ser humano sino una basura que no sabe lo que es realmente la bondad. Paladín. Arman no pudo evitar fruncir el ceño profundamente después de recordar esas palabras. Ese testimonio no tenía maldito sentido.
¿El príncipe imperial realmente cazaba zombies? Él personalmente se adelantó para acabar con los zombies cuando solía asustarse tanto al ver un solo ratón. Y también, le dio vuelta a una nueva página. Solo dirías eso cuando la persona culpable finalmente se dio cuenta de sus errores pasados y se arrepintió de ellos. El hecho de que el príncipe sufriera de amnesia no significaba que su registro fuera borrado. No era como si estuviera absuelto de todas sus transgresiones pasadas. Probablemente esté usando la excusa de la amnesia como pretexto para regresar al palacio imperial. Existía una buena posibilidad de que les pidiera a los aldeanos que contaran una historia coincidente basada en la casualidad oportuna del incidente de la bruja Morgana. Las probabilidades eran altas. Podría estar tratando de crear una forma de regresar al palacio imperial utilizando el logro de capturar a una bruja. Sin embargo, había algo raro en esa explicación. Morgana la bruja ya había diezmado varios otros pueblos en el pasado. Incluso si fuera una nigromante conocida. Por ser débil en las batallas cuerpo a cuerpo, no podría haber sido tan débil como para que los simples aldeanos pudieran dominarla y golpearla hasta casi matarla. La Orden Negra era una organización que fomentaba asesinos. Un agente de tal orden no sería atrapado por miserables aldeanos solo porque se volvió descuidada. Sin embargo, tampoco significaba que el príncipe imperial fuera responsable de capturar a la bruja. Quizás ese granjero llamado Grill no estaba exagerando, pero en realidad era bastante fuerte. A pesar de que su edad avanzada planteaba un problema, pero bueno, Arman pensó que no sería una mala idea escribir una carta de recomendación, para que Grill pudiera tomar la prueba de selección de aprendiz de paladín más tarde. Arman volvió a mirar al príncipe imperial Allen una vez más. El chico se arrebujó aún más en su manta barata, su insatisfacción hacia el clima frío estaba claramente escrita en su rostro. Luego lanzó una mirada a Arman que parecía decir, comillas, que estás mirando. Sí, no parece haber cambiado en absoluto. El príncipe imperial, a quien le encantaba jugar con una mujer incluso ante los ojos de su monitor, parecía un matón local. Así fue como actuó él. Niño ante Arman. Entonces, ¿en qué tipo de actos aún más sacrílegos estaría involucrado cuando nadie estaba mirando? Sin embargo, ¿qué pasó ayer durante la noche anterior? El príncipe imperial Allen tuvo una breve reunión con el señor feudal local y consiguió una habitación. No mucho después de que él entrara, algo adentro explotó. Incluso si el niño era un Mangnani, seguía siendo el nieto de su majestad, a quien Arman juró su lealtad eterna. El príncipe podría haber sido exiliado, pero también estaba bajo la protección de Arman, por lo que si algo adverso le sucediera al niño durante su turno, sería como decepcionar profundamente a esa persona a la que juró lealtad. Por eso trató de derribar la puerta y entrar en la habitación, pero para su sorpresa, el príncipe Allen estaba bien. Y, aún más sorprendente, el chico empujó a Arman fuera de la habitación. Pero en ese breve momento, lo vio. Vio un gran agujero en la pared. Era un agujero que presentaba los signos únicos de un ataque mágico que ninguna espada, lanza o flecha podía hacer. ¿Qué fue eso? ¿Fue el príncipe responsable de crear ese agujero del tamaño de una cabeza? Si es así, ¿cómo? No había forma de que el príncipe imperial estuviera en posesión de una habilidad mágica tan poderosa o incluso de un artefacto peligroso. Y, con un monitor como el alrededor, no podría haber dominado en secreto la nueva magia también. Quedaron grimorios mágicos y manuales de entrenamiento con espada en la biblioteca del monasterio, pero ese tonto de príncipe no solo no los leyó ni una sola vez, ninguno de esos libros era lo suficientemente bajo como para que un aficionado los dominara en el lapso de solo un minuto, unos meses, tampoco. Podría ser que encontró un objeto sospechoso dentro de la cueva del nigromante. Si ese fuera el caso, entonces las cosas podrían volverse bastante peligrosas. Debería revisar las pertenencias del príncipe más tarde. El paladín Arman desvió la mirada hacia los siguientes soldados. Llevaban harapos como atuendo, pero también estaban equipados con armaduras de tela bastante gruesas. De hecho, no eran solo soldados regulares, sino convictos enviados al feudo de Ronia. Junto a cada una de estas personas había una mochila grande, una pala y una cantimplora de agua. Los prisioneros de Ronia. Si lograban sobrevivir el invierno aquí, sus sentencias se reducirían o incluso podrían convertirse en hombres libres. Este método era necesario para mantener un flujo constante de personal de combate para este castillo de sacrificio cruel e implacable, así como para reprimir a los propios convictos. Por supuesto, si alguien deseaba rebelarse, entonces, comillas,
Oye, ese tipo se está escapando. Uno de los presidiarios que llegó recientemente al feudo intentó escapar a toda prisa. Los soldados reales dispararon sus flechas y mataron al fugitivo sin dudarlo. Los convictos restantes presenciaron esta vista y se encogieron por la conmoción. Lo que sucedió hace un momento fue el destino que esperaba a aquellos que se atrevieron a resistir. Si aguantaste obedientemente el invierno año tras año, tus crímenes desaparecerían lentamente. Por otro lado, serías ejecutado en el acto. Si te rebelaras sin importar cuán grande o pequeño haya sido tu crimen original. Porque su función era servir como sacrificios y disminuir la ira de los muertos vivientes, así que no importaba si estabas vivo o no. Los convictos no eran más que peones prescindibles. Los convictos miraron al fugitivo muerto con expresiones tensas en sus rostros. Paladin Arman luego habló, comillas, ¿qué están haciendo? ¿Todos ustedes? Desháganse del cadáver y distribuyan los uniformes. Esto fue simplemente el comienzo. Entre el comienzo del invierno y el 25 de diciembre, la fecha en que murió el rey nigromante, innumerables muertos vivientes descenderían sobre esta fortaleza. Los vivos tuvieron que construir una fortaleza aquí en preparación para eso, y luego, eliminar las oleadas de muertos vivientes, impidiendo así que se extendieran al resto del continente. Arman levantó una mochila y se la arrojó al príncipe imperial Alenolfolse. Esto contiene un uniforme médico especial diseñado para protegerse de la plaga, Su Alteza. Por favor, póntelo y únete a los otros sacerdotes en sus tareas. El joven príncipe frunció el ceño, quizás no le gustó lo que Arman acababa de decirle. Sin embargo, esta vista solo reafirmó las creencias del paladín. Justo como pensaba, la mirada insatisfecha del príncipe no había cambiado en absoluto. Capítulo 23. 015. El príncipe imperial está trabajando duro. -4, primera parte, eché un vistazo a la mochila que me arrojó el paladín Termintor. El enorme bolso de cuero estaba lleno de agua y comida, además de un saco de dormir y una pala, rematado con una máscara de aspecto extraño y el mencionado uniforme de personal médico. Esto era básicamente el equipo de un soldado, menos el arma, por supuesto. Aparté la mirada. Qué frío día de invierno era. El castillo de los sacrificios Ronia estaba siendo sumergido lentamente bajo la nieve blanca y los convictos estaban ocupados quitando toda esa nieve. Junto a ellos, pude ver a los verdaderos soldados ocupados gritando consignas y eslóganes. Mientras trotaban en grupos. No muy lejos, vi otros grupos de convictos recibiendo su equipo que incluía lanzas. Al mismo tiempo, también se les estaban inculcando todas las reglas en la cabeza. Esto era sin lugar a dudas, un maldito ejército. Así es, una base militar real y de buena fe. Maldita sea, porque me recuerdas ese campo de entrenamiento de Nonsan abandonado de la mano de Dios. 1. Santa mierda. Oh, querida Gaia, ¿por qué me arrojas a este tipo de prueba? Me estoy revolcando en el pozo del dolor por tener que hacer trabajos forzados en mi segunda vida y, sin embargo, ¿quieres que me una al ejército por segunda vez también? ¿Estás tan resentida conmigo, diosa tacaña? Llamé. Si me estás haciendo pasar por esta terrible experiencia solo porque te maldije una vez. Entonces lo verás. Voy a criticarte por las generaciones venideras. Por supuesto, solo haría ese tipo de cosas en mi cabeza. Si la diosa realmente existiera y pudiera escucharme haciéndole una mueca, entonces una desgracia aún peor podría abofetearme en la cara más tarde. Al igual que los magos necesitaban cantar sus hechizos, los sacerdotes necesitaban adorar, o incluso ir tan lejos como para exaltar a las deidades en las que creían. Hacer eso les permitió mostrar un nivel de divinidad aún más fuerte que antes. Al considerar este simple punto, podrías decir que los dioses realmente existieron en este mundo. Es tu mono. Por favor, póngaselo y únase a los otros sacerdotes en sus tareas. Su Alteza, quedé completamente consternado por lo que dijo el paladín. Claro, mi estatus y poder podrían haberme sido arrebatados temporalmente, pero ¿realmente se atrevió a tirarle una mochila a un príncipe imperial? Mirarías a este cabrón loco. Escuché que este tipo era un vicecapitán bastante renombrado del cuerpo de paladines del Imperio Teocrático. No estoy seguro de cuán diferentes eran los estándares de este mundo y los militares de Corea del Sur, pero este tipo no podía ser más alto que, digamos, un mísero teniente coronel, o tal vez incluso un coronel. Sin embargo, verlo enfocarse solo en mí me dio la sensación de un suboficial de alguna manera. Tú. Soy el nieto del Santo Emperador. Si esto fuera Corea del Sur, sería como el hijo del presidente que ingresa al ejército. No espero que hagas lo imposible por mí, pero aún así,
¿Cómo te atreves? Vuestro itinerario incluye, desde las 6 de la mañana hasta las 9, la construcción de la fortaleza, el mantenimiento de las tumbas, la purificación de los difuntos y, mi mirada insatisfecha fue completamente ignorada por él mientras continuaba hablando de mi horario. Escucharlo dio lugar a esta sensación de ansiedad en mi corazón. Siempre había alguien así en todos los campos, no importa de quién seas. Hijo. Simplemente me apegaré al manual de campo, siempre puedes encontrar personas con esa mentalidad en todas partes. Alguien a quien no le importaba verse bien ante quienes estaban en el poder para avanzar en sus carreras, se apegarían rigurosamente a su conjunto de creencias y se esforzarían. Santo molibdeno. Tengo un respaldo tan poderoso y, sin embargo, no podré disfrutar de una vida militar tranquila. ¡Qué maldito infierno! Oye, imperio teocrático. ¿Por qué no eres más corrupto? Por favor, haz algo de esa cosa de corrupción militar ya. También podría olvidarse de eso. Escupí un largo gemido y recogí la mochila. Por cierto. Giré la cabeza hacia un lado para mirar un lugar un poco más lejos, el centro de la ciudad del feudo de Ronia. Por alguna razón, percibí un desagradable olor a podrido que venía de allí. ¿Hay algún no muerto dentro de la ciudad? También mi murmullo silencioso a nadie hizo que el paladín inclinara la cabeza. Comillas, ¿qué quiere decir, Su Alteza? Bueno, es un poco tenue, pero está este hedor, fue entonces cuando un carro salió de la ciudad. Y estaba lleno de cadáveres. Miré los cadáveres sin decir palabra, y eso hizo que el paladín hablara. De vez en cuando, ver a personas morir después de no poder adaptarse al medio ambiente, ya sea durante el proceso de entrenamiento o por trabajos forzados, Su Alteza. Escuché que en realidad, aproximadamente el doble de personas murieron por trabajos forzados que por la marea de la muerte en sí. El dominio de los convictos sin derechos humanos, eso era Ronia en pocas palabras. Qué manera perfecta de tratar con delincuentes graves. Sin embargo, no puedo echarle la culpa a la atmósfera. Con suerte, no hay zombis escondidos en medio de la ciudad, dije. El paladín asintió con la cabeza con confianza. Algo así no sucederá, así que descanse tranquilo. Puede haber casos de prisioneros que mueran por trabajos forzados, pero aún así se les brindará el proceso funerario adecuado. ¡Qué alivio entonces! Todavía sentía este aire inquieto proveniente del centro de la ciudad, pero simplemente era demasiado débil. Podría haber sido realmente la atmósfera o algo así. Comillas, ¿por qué no fortaleces el orden público de la ciudad por si acaso? Sugerí en voz baja. El orden público de la ciudad, Su Alteza el paladín inclinó la cabeza, luciendo algo desconcertado, pero asintió con la cabeza al final. Entendido. Debe haber momentos en que los cadáveres no se recuperan rápidamente y se dejan pudrir sin supervisión. Si una parte de eso se convierte en un no muerto, entonces podría generar ansiedad entre los ciudadanos del feudo. Y aquí estaba yo, pensando que eras un tonto estirado. Supongo que en realidad eras del tipo que escucha los consejos de otras personas. Si no tiene más preguntas, comience con su tarea, Su Alteza. Tan pronto como terminé de elogiar al hombre, quise devolverle las blasfemias. Bueno, debería hacer lo que me dijeron, al menos por el momento. No quería volverme inteligente y luego cargarme con trabajos aún más difíciles. Dado que yo era un sacerdote, así como el nieto del santo emperador, mis deberes deberían estar en el extremo inferior de la escala de dureza. Después de abrir completamente la mochila, saqué la máscara y el abrigo. Curiosamente, reconocí la máscara de inmediato. Oye, es esa máscara de pico de pájaro. Además de la textura blanca, tenía 2 agujeros para los ojos y un pico que sobresalía. Era una máscara que en realidad existió durante la Edad Media de la Tierra, y también un elemento que aparecía a menudo en los juegos de fantasía. Escuché que la gente durante la Edad Media creía que no contraería la peste bubónica poniéndose esta máscara. Por supuesto, la mayoría de ellos todavía patearon el balde de todos modos, ya que no hubo tal efecto en la máscara en sí. Mientras miraba esta cosa, de repente sentí que, independientemente del mundo que fuera, las mentes de las personas aún operaban de manera similar. Sin embargo, ¿no había ningún equipo adecuado que pudiéramos usar en lugar de este juguete decorativo? ¡Ey, hombre! Esta cosa tiene algún efecto especial. Contiene un filtro imbuido de magia de purificación, así como carbón, arena y algunos otros. Puede purificar la mayoría de los venenos emitidos por un no muerto o evitar que las enfermedades que pueda transmitirlo infecten, Su Alteza,
Entonces, ¿es la versión de este mundo de una máscara de gas? Como era de esperar, el trato que recibieron los sacerdotes estuvo un paso por encima del de los convictos. Incluso nuestro equipo también se resolvió correctamente. Me puse la máscara de pico y la túnica forrada de piel. Después de mirar a mi alrededor, vi a otros sacerdotes dentro de mi campo de visión ahora. Reducido. Todos vestían exactamente el mismo atuendo. No pude evitar recordar al ejército una vez más. Si te pararas en la fila con la cabeza bien afeitada, no serías capaz de saber quién es quién, y ese fue exactamente el mismo sentimiento que tuve ahora. Por favor, realicé los mismos deberes que sus colegas, Su Alteza, dijo el paladín. Los mismos deberes, ¿verdad? El paladín asintió con la cabeza. Actualmente, tenemos bastantes que han muerto por las enfermedades y por el exceso de trabajo. ¿Qué? Ya estás muerto por el exceso de trabajo. Escupí un largo suspiro debajo de mi máscara. El paladín habló hasta aquí antes de darse la vuelta para irse, luego comenzó a dar órdenes a los convictos. Afortunadamente, parecía que no me iba a monitorear las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Era esta su manera de mostrarme algo de consideración? No pude evitar preguntarme. Continué mirando alrededor y vi a los aldeanos familiares. Había bastante gente reunida aquí, de hecho. Esto indicaba que refugiados de otros pueblos además del cercano al monasterio también habían llegado a la fortaleza. Debe haber más de varios miles que fueron asignados para realizar todo tipo de trabajo manual. A diferencia de los convictos, estos aldeanos eran ciudadanos respetuosos de la ley del imperio teocrático, por lo que se les proporcionó ropa de invierno adecuada. Capítulo 24. 015. El príncipe imperial está trabajando duro -4, segunda parte, los hombres llevaban equipaje pesado o mantenían y arreglaban varios equipos, mientras que las mujeres repartían comida. Comillas príncipe imperial Nim. Rápidamente cambié mi mirada para descubrir a la familiar chica de cabello plateado y ojos carmesí cargando una canasta. Ella también me vio y rápidamente trotó hacia donde estaba. Tal vez el clima frío tenía la culpa, porque la punta de su nariz y sus mejillas estaban sonrojadas. Un vapor blanquecino escapó de sus labios mientras permanecía de pie ante mí sin pronunciar palabra, con los ojos muy abiertos y esperando. Espera, ¿cómo me reconoció? ¿Cuando llevaba una máscara y esta túnica gruesa? Podría ser que soy el príncipe imperial, estaba escrito en mi espalda. Justo antes de que pudiera echar un vistazo atrás, sacó algo de la canasta y me lo presentó. Por favor, come esto. Todavía está caliente. Era una batata al horno. Charlotte envolvió cuidadosamente algunos en un trozo de tela para que su calor pudiera retenerse por más tiempo. Antes de dármelos. Comillas o. Gracias. Trabaja duro, ¿de acuerdo? Recibí las batatas y le hice un leve gesto con la mano. Ella inclinó levemente la cabeza y se fue a distribuir el resto. Le di un mordisco a la batata. Tan dulce, y cálido también. Una sonrisa floreció inconscientemente en mis labios. Un rato después, me dirigí al cementerio público ubicado en el centro de la ciudad con los otros sacerdotes. Estaban limpiando la nieve y excavando las fosas funerarias. Llegaron carretas con cadáveres. Los convictos examinaron cuidadosamente a cada uno de ellos para asegurarse de que ninguno había sido zombificado, y luego de terminar su inspección, luego llevaron los cadáveres para bajarlos a los pozos. Los sacerdotes extendieron sus manos hacia las tumbas, y mientras sostenían las sagradas escrituras, comenzaron a recitar algo o más bien. ¿Qué demonios? Esa es la ceremonia de purificación adecuada. En realidad fue más engorroso y complicado de lo que pensaba. Solo oré en silencio por los muertos como está escrito en los libros que se encuentran en el monasterio, pero ¿lo estaba haciendo mal todo este tiempo? Sin embargo, miré a través de Minche YE, en ese entonces y confirmé que todas las almas habían sido purificadas, por lo que las oraciones en silencio debieron haber sido suficientes. Bien entonces. ¿Debería hacerme crack también? Pretenderé trabajar un poco antes de rendirme a la mitad. Oye, compañero. Hey hombre, dejé de palear y miré detrás de mí. Fue entonces cuando vi a cierto grupo entre los sacerdotes trabajadores que resultó ser especialmente perezoso, ya que ni siquiera se molestaban en hacer ningún trabajo y en realidad usaban los cadáveres como sillas para sentarse. Hacía tiempo que habían desechado las palas y estaban ocupados charlando entre ellos. Eché un vistazo furtivo a los otros soldados. Por alguna razón, no parecía importarles. Bueno, la mayoría de estos soldados eran en realidad convictos y también plebeyos, para empezar. Estos
Sacerdotes podrían ser criminales por derecho propio, pero ningún soldado se atrevería a darles órdenes incluso en este lugar. Me colgué la pala al hombro y me acerqué al grupo. Deberías tomártelo con calma, amigo. De todos modos, no es como si fuéramos recompensados por trabajar duro en este maldito lugar. Eso me dijo un chico bien formado de unos 16 o 17 años. Él tenía razón sobre eso. Olvídate. De ser recompensado, trabajar duro solo me recompensaría con los músculos adoloridos mañana por la mañana. Eché un vistazo furtivo al paladín. Estaba demasiado ocupado dando órdenes a otros convictos, hasta el punto de que no parecía tener ningún margen para preocuparse por este lado. Esto significaba que a él realmente no le importaría si me relajaba y me lo tomaba con calma. Supongo que estás en lo correcto, asentí con la cabeza. El niño sacerdote se quitó la máscara y sacó algo para comer de la mochila. Bebió un poco de agua antes de escupirla. Urk, hombre. ¿No hay alcohol en este lugar? Miró a los soldados con insatisfacción, lo que provocó que uno de ellos se acercara vacilante a nosotros para entregarnos a escondidas cierta botella. Comillas oh. Agradable. Así es, amigo. La diosa Gaia te bendecirá con sus gracias. Tus crímenes pronto serán borrados. Gracias, los soldados inclinaron la cabeza. El joven sacerdote dijo algunas cosas poco convincentes y ahuyentó a los soldados con un movimiento desdeñoso de su mano. Maldita sea, ¿qué diablos pasa con esta mierda? Ya debería haber sido ascendido a segundo año en la academia. Pensar que sería disciplinado por algo tan pequeño como eso. Mierda. Empezó a tragar el alcohol. Tal vez fue más fuerte de lo que pensaba, porque su tez enrojeció casi de inmediato y comenzó a tambalearse un poco. Habló con un poco de fuerza, probablemente preocupado por cómo se veía para los demás aquí. Luego empujó la bebida hacia mí. Comillas, ¿por qué no tomas un sorbo también, hermano? Es bastante bueno. Bueno, solo me das esto porque no. ¿Pudiste manejarlo? No. Era bastante rápido con sus faroles, debo decir. Tomé la botella porque tenía sed de todos modos, y esta sería la primera vez que probaría alcohol desde que llegué a este mundo también. Me quité la máscara y tomé un trago. Un fuerte sabor picó en mi garganta y fosas nasales, y este calor corrió por todo mi cuerpo al mismo tiempo. Hola. Esto fue bastante bueno. Cometí un error al tirar la bebida que trajo el criado. Podría ser el frío lo que realzaba el sabor de la bebida, pero aún así. Comillas, ¿qué tal? Es bueno, ¿verdad? Preguntó el niño sacerdote. Sí, no está nada mal, respondí mientras le devolvía la botella. Jaja, deberíamos ayudarnos unos a otros cuando podamos, ¿verdad? Puedo ver que eres descendiente de una casa noble también. ¿De qué familia eres? Yo soy el nieto del santo emperador. Si dijera eso en voz alta aquí, ¿cómo me mirarían todos después? ¿Me mirarían como si fuera un antiestético magnani? ¿O empezarían a postrarse ante mí? Estaba un poco curioso acerca de sus posibles reacciones. Soy de una pequeña familia noble en Los Palos. A pesar de tener curiosidad, decidí ir de farol. Comillas, jaja, entonces eras un pueblerino. Lo sabía. No hay forma de que envíen aquí a personas de alto rango. El niño sacerdote se rió a carcajadas, lo que provocó que los sacerdotes que lo rodeaban también estuvieran de acuerdo con él con entusiasmo. El niño sacerdote continuó, muy bien entonces. Incluso si estamos atrapados en este lugar, conocernos puede dar sus frutos en una fecha posterior. Su nombre es Allen. Un placer, Allen. Entiendo. Que te avergüences de tu apellido, así que no tienes que decírmelo. Estreché su mano extendida. Comillas, eso es genial. Si deseas pasar tus días aquí tan tranquilos y seguros como sea posible, entonces tienes que escuchar lo que digo, ¿de acuerdo? Mi nombre es Ace, el hijo mayor del conde Edron que sirve a su majestad, el noble y gran santo emperador del imperio teocrático. Me impresionó bastante su declaración. ¡Ay! Entonces, ¿realmente podría pasar mi tiempo aquí relajándome sin ninguna preocupación en el mundo, entonces? Supuse que no había necesidad de que inventara otras excusas ahora. Mi estatus y poder ya me habían sido despojados, pero sería una historia diferente con el hijo mayor de un hogar conde. Incluso los paladines no se atreverían a tratarlo mal, ¿verdad? Sonreí brillantemente y hablé, entonces estaré a tu cuidado. Hiciste la elección correcta. Me acomodé en el suelo. Los cadáveres podrían haber pertenecido a convictos, claro, pero todavía no estaba tan interesado en sentarme sobre ellos. Él está a mi lado ladrando sin parar. Sus historias lo convertían en una especie de héroe de los cuentos de hadas.
Se mantuvo ocupado diciéndome que usó la magia de la divinidad cuando solo tenía 3 años y que lo llamaban el genio de la espada cuando tenía 7 novelas. Me relajé más y más mientras escuchaba sus historias, solo para captar la siguiente parte de la conversación que tenía lugar entre los sacerdotes. Lord Ace, ¿es cierto que está aquí porque la academia lo está disciplinando? Escuché que decidiste otorgar tus bendiciones a una chica de baja cuna. Pero en lugar de sentirse agradecida, se vengó, y se estremeció desagradablemente y miró fijamente a ese sacerdote. La expresión del primero se endureció rápidamente. Comillaso. ¿Qué? Bueno. Jaja. Estás bien. En realidad, es tan injusto, ¿verdad? Maldita sea, porque estoy equivocado por violar a una sirvienta que realiza tareas humildes en la academia de todos modos. Lo miré. Él debe haber sentido mi mirada, porque de repente estalló en una fuerte carcajada mientras continuaba, quiero decir, las sirvientas solo pueden sobrevivir porque las cuidamos bien, ¿no? El sacerdote le preguntó. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó, comillaso? ¿Eso? Así que la cosa fue, Ace comenzó a tartamudear nervioso. En poco tiempo, pareció haber recordado algo y habló a toda prisa. Por supuesto que traté de acostarme con ella. Ella se asustó y comenzó a rogarme entonces. Por favor déjame ir, perdóname la vida jajaja. Me excité tanto después de escucharla decir eso, ¿sabes? Supongo que soy un pervertido sin remedio, Terminé frunciendo el ceño ligeramente después de escucharlo. Debe haber estado fanfarroneando por la forma en que dijo esas cosas. Pero, de nuevo. Viendo cómo fue enviado aquí como castigo, probablemente trató de violar a una doncella exactamente como lo hizo cierto magnani hijo de una familia noble. No estaba en posición de criticarlo, pero bueno, lo encontré un poco desagradable a la vista. Capítulo 25. 016. El príncipe imperial realmente está trabajando duro -1, primera parte, comillas perdonarla. No es como si estuviera tratando de matarla o algo así. Simplemente la abofeteé un poco y empujé su cabeza hacia abajo. Me froté la frente al escuchar esto. Ark, maldita sea. ¿Tomé la decisión equivocada? No. ¿Por qué tuve que ir y elegir esta camarilla entre todas las demás? Me levanté de mi lugar para irme. Parecía que a Ace no parecía importarle a alguien como yo desde el principio, a juzgar por cómo siguió contando su historia. Estaba tan malditamente excitado por su inútil resistencia, ¿sabes? Así que, le rompí la falda así. Pero luego, joder, esos estúpidos idiotas del consejo estudiantil tuvieron que aparecer y arruinar esa maravillosa oportunidad. Qué triste destino es mi vida. Esos imbéciles, actuando como si una chica haciendo tareas humildes en la academia fuera alguien importante y luego dándome este castigo y todo. Por cierto. Ace desvió su mirada en cierta dirección, a una chica que trabajaba diligentemente con un grupo de aldeanos en la distancia. Específicamente, a una chica con cabello plateado y ojos rojos, sí, no era otra que Charlotte. Podría haber tenido solo 16 años, pero su comportamiento tranquilo la hacía parecer mucho más madura que su edad. Ace la miró fijamente aturdido. En poco tiempo, él se rió y la llamó. Niña por ahí? ¿Por qué no me das uno también? Habló en un tono arrogante y le hizo señas con el dedo. Charlotte debió haber oído su voz porque se dirigió hacia él. Ella le obsequió una batata aún caliente e inclinó la cabeza a modo de saludo. Sin embargo, a Ace no parecía importarle cosas como las batatas, y simplemente la miró fijamente antes de tartamudear un poco. Bueno. Joven señorita, ¿cuántos años? ¿Qué demonios? Ni siquiera eres un boomer borracho, ¿sabes? No esperaba escuchar una línea de recogida tan poco convincente por parte de alguien tan joven y ansioso. Charlotte no respondió y simplemente se quedó allí en silencio. Ace parecía estar atento a las miradas que lo rodeaban mientras hablaba de nuevo con urgencia. Hola, ¿eres muy bonita? No. Es casi hasta el punto en que es una pena dejar que te quedes como un humilde plebeyo. Comillas, ¿qué tal si hablamos un poco más después de que termines de trabajar? Te invitaré a una taza de té caliente, por favor, trabajen duro, señores. Incluso antes de que Ace pudiera decir algo más, inclinó ligeramente la cabeza y se dio la vuelta para irse. Los sacerdotes comenzaron a reírse entre dientes. Después de que lo derribaran tan maravillosamente. Tal vez se molestó por su risa burlona, porque de repente extendió la mano y agarró la mano de Charlotte con el ceño fruncido. Miró sin palabras la mano de Ace y luego me miró a mí. Sus ojos estaban realmente temblando.
Aunque no hubo ningún cambio en su expresión, me di cuenta de que se sentía bastante perpleja por este desarrollo. ¿Qué es esto? ¿Quieres que te ayude? Me rasqué la cabeza mientras pensaba. Oh, bueno, aunque no era realmente un fanático de involucrarme en asuntos que produjeran dolor de cabeza, ella es del mismo monasterio que yo, así que probablemente debería ayudarla. Además, que Mr. Termintor Paladin no me. Sin embargo, incluso antes de que pudiera dar un paso adelante, la mano de Ace fue aplastada. Punto. Terminé murmurando un grito ahogado que sonaba estúpido después de presenciar esa vista. Comillas, una mano pequeña y de aspecto frágil estaba aplastando poco a poco y muy lentamente una mano mucho más grande y gruesa. Comillas, duele. Me duele. Arrogace cayó de rodillas. Los sacerdotes que los rodeaban no podían entender lo que estaba pasando. Inclinaron la cabeza. Obviamente, ninguno de ellos estaba pensando que una chica tan delgada realmente estaba aplastando una mano mucho más grande que la de ella. Charlotte soltó a Ace y luego se frotó la mano contra la ropa, como si acabara de tocar algo sucio. Por favor, discúlpame, volvió a inclinar la cabeza y trató de distanciarse. Sin embargo, Ace rápidamente sostuvo su mano aplastada y le rugió, comillas, detente ahí, plebeya. Los pasos de Charlotte se detuvieron. Comillas, mierda. ¿Cómo te atreves, humilde plebeyo? ¿Cómo te atreves a ignorarme? Tú, perra, como un monstruo. Ella lo miró. Sus ojos fríos y carmesí se posaron en Ace, y él se congeló al instante. ¿Qué fue de nuevo? Tú ni siquiera eres un hombre arrastrado, entonces, ¿cómo es que? Bueno, no eres una chica. ¿Bastante fuerte? Jaja, qué absurdo. Todos los de Baja Cuna son fuertes como tú. Yo, el hijo mayor de un conde, Sir Ace, me dignó mostrarte un interés pasajero, así que deberías haberlo tomado como un honor. ¿Cómo te atreves a insultarme de esta manera? Maldita sea. Ni siquiera eres un niño pequeño, entonces, ¿qué pasa? Soy consciente de que eres un chico en la pubertad, pero esa forma de hablar no mola aunque tengas miedo, amigo. Los otros sacerdotes también negaron lentamente con la cabeza a un lado. Poco después siguió una serie de risas, y la tez de Ace se enrojeció aún más. Vi cómo eligió no correr ciegamente hacia adelante y supuse que, de hecho, estaba asustado por Charlotte y su fuerza que aplastó fácilmente su mano. Con esto, ya no tenía que dar un paso adelante. Si el señor hijo mayor de un conde decidiera volverse inteligente en una fecha posterior, debería llamar a ese tenso paladín y decirle algunas cosas. Quiero decir, el nieto del santo emperador estaba prestando su apoyo a alguien, entonces, ¿qué hijo de conde se atrevería a levantar el puño a la persona en cuestión? Charlotte también debe haberlo sabido, y probablemente por eso no se molestó en confrontar a Ace aquí. Si lo hubiera hecho, entonces el asunto se habría desproporcionado más tarde. Sí, debería volver al trabajo ahora. Levanté mi pala después de pensar en esto. Mientras tanto, Charlotte ignoró a Ace y comenzó a alejarse una vez más. Este último se mordió ansiosamente el labio inferior y volvió a gritar, comillas, oye, tú. ¿Tanto tu madre como tu padre son de Baja Cuna? No. Fue entonces cuando sus pasos se detuvieron repentinamente, sus puños fuertemente apretados. Su mirada se había vuelto mucho más aguda ahora. Ignoré lo que estaba pasando entre esos dos y escaneé mi entorno. Realmente necesitaba volver al trabajo, pero de alguna manera no podía ver un lugar lo suficientemente agradable para acabar. Comillas, ajaja. Así es. Solo eres de Baja Cuna, y es por eso que nunca llegarás a nada. Ja. Supongo que es por eso que ustedes, los de Baja Cuna, se quedan en esta maldita tierra de los espíritus muertos. Charlotte cerró los ojos en silencio. Parecía haberse calmado porque volvió a ignorar a Ace. Esa fue una sabia decisión de su parte. Evitaste la mierda no porque te asustara, sino porque estaba sucia. Pero esta acción de ella solo sirvió para provocar aún más a Ace. Ya puedo decir. No vivirán mucho antes de ser asesinados por los no muertos. Ajaja. Escuché que la mitad de los que mueren en la tierra de los espíritus muertos se convierten en zombies. Con solo una palabra mía, y el sepulturero de tu pueblo, además de los sacerdotes residentes, todos cerrarán la boca. Y te quedarás huérfano, completamente solo en esta tierra fría y dura. Bowsers, seguro que tiene una voz chirriante, no. Algo que dijo también me recordó los recuerdos de mi vida pasada. Me colgué la pala al hombro y me froté el cuello. ¿Por qué no vienes aquí y coqueteas conmigo? Te contrataré como mi sirvienta personal. Con lo humilde que es tu vida en este momento, ciertamente puedo mejorarla, al menos por... Ace extendió la mano y la agarró del brazo de nuevo.
Con su fuerza física, no sería capaz de detenerla sin importar cuánto lo intentara. Ella lo sabía muy bien. Charlotte podría simplemente haberlo ignorado y marcharse, pero esta vez, eligió volver a mirar a Ace y decir algo. Ya soy huérfano. La respuesta cortante y fría de Charlotte hizo que su expresión se endureciera. Además de todo eso, realmente tengo que empezar a cavar una fosa de entierro para mi trabajo, pero, Ah, ese es un buen lugar. Allí debería funcionar, ¿verdad? Golpeé el pie de Ace con mi pala. Su bota de cuero quedó aplastada. Exclamación. Tanto Charlotte como Ace se congelaron donde estaban. Este último se miró aturdido los dedos de los pies antes de volver a levantar la cabeza para mirarme directamente a la cara. Parecía bastante estupefacto en este momento. ¿Qué es esto? ¿No te dolió? Te golpeé en ese lugar para que sintieras algo de dolor, pero supongo que no fue tan efectivo como esperaba. Pero eso no funcionará. Quiero decir, te pisoteé para lastimarte. Levanté mi pala de nuevo y la golpeé hacia abajo. La tez de Ace se estaba volviendo cada vez más pálida por segundos. De hecho, el sudor frío comenzó a correr por su rostro ahora. Oh. Por fin, alguna reacción. Es hora de decir algo. Apropiado entonces. Opsie. Mi error. Cubrí la parte de la boca de la máscara de Pico con una mano, y con la otra, giré despiadadamente el mango de la pala que actualmente aplastaba los dedos de los pies del succionador. Finalmente. Justo cuando gritaba con fuerza y por reflejo se ponía de pie, balanceé mi pala y lo golpeé hasta matarlo en la cara. Mr. Priest se tambaleó inestablemente sobre sus pies antes de caer bastante cojo en el pozo a su lado. Ups, mis manos parecían haberse resbalado un poco. ¿Estás bien ahí, amigo? ¿Cuál es el significado de no te interpongas en mi trabajo y túmbate tranquilamente allí, quieres? Si vas a actuar como un cadáver, ¿por qué no haces un trabajo adecuado? Me puse la máscara en su lugar y comencé